Shabbat Shalom, queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestra clase semanal en estos Shabbatón que son realmente especiales, preparación de pesas. Hoy nos toca estudiar la parashá Vayakhel y este Shabbat se llama Shabbat Pará porque se lee el texto de la vaca roja y la Haftará es de Ezequiel, que corresponde al sacrificio de la vaca roja. Entonces, dice así, y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que ordenó hacer el Eterno. 6 días el trabajo será hecho y en el séptimo descansarás, pues sería día santo, es decir, dedicada al Eterno. Todo aquel que haga un trabajo ese día será muerto. En general, la porción de Vayakhel se lee junto con Pekudé, pero debido a la distribución del calendario judío este año se separan. Sin embargo, estas dos últimas parashot del libro de Éxodo giran en torno a un mismo tema, la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Posible gracias a las donaciones masivas y extraordinariamente generosas del pueblo de Israel. Para llegar a este momento de redención colectiva, los hebreos atravesaron pruebas profundas, pasaron por la idolatría del becerro de oro y, más significativo aún, por el dramático episodio de la ruptura de las primeras tablas de la ley talladas por la mano de Dios. Este fue un verdadero instante de pánico espiritual. El Midrash relata que Dios intentaba jalar las tablas hacia sí mismo mientras Moisés se aferraba a ellas con todas sus fuerzas. Al final, las letras sagradas que Dios había tallado se volatilizaron, dejando las piedras tan pesadas que se volvieron insostenibles y se quebraron. La Torá parece sugerir que fue en ese momento de pérdida, al ver las letras desvanecerse y las tablas caer, cuando los hebreos tomaron conciencia plena de su error, abriendo la puerta a la teshuvá y a la redención. Ahora, la respuesta que muestra esta teshuvá, ¿cuál fue? La manifestación de la teshuvá fueron las donaciones masivas, al punto que hasta el día de hoy no han parado. Cada sinagoga se construye haciendo, o cada sinagoga viene siendo eh, dedicada a la memoria del Mishkan perdido. Y allí radica la prosperidad del pueblo judío. La gente dice, no, porque es que son pichirres, no, porque son astutos. No, no. La prosperidad de ellos radica en las donaciones que hacen para crear su centro de estudio, porque ellos vienen a ser propietarios de su centro de estudio. A lo largo de los siglos, ellos ven que la palabra de Dios se cumple cuando Dios dice, sigue a mi Torah y te colmaré de bendiciones. Y allí radica su fe. A través de las donaciones, este pueblo tiene un sentido de pertenencia con el Mishkan. Por eso es que Dios le dice, construye un lugar para que yo pueda residir dentro de ti. Porque el lugar que vas a construir, ¿verdad? Está saliendo de tu esfuerzo, está saliendo de tu trabajo y eso va a hacer que yo resida dentro de ti. Entonces, este concepto llega cuando Dios, a través de Moisés, entrega un mandato que ha generado controversia y malos entendidos, que es todo aquel que haga un trabajo ese día será muerto. Se podrán imaginar que esto tiene centenares de comentarios. A simple vista, esta advertencia suena extrema. Si se tomara literalmente, el 99,99% de la humanidad habría sido extinguida por trabajar en Shabbat alguna vez.
Entonces, ¿cómo puede Dios afirmar algo que no parece cumplirse? Para desentrañar esto, compararemos con otro pasaje del Génesis 2:17. Fíjense que dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Aunque las traducciones al español usan morirás en ambos casos, el hebreo revela matices distintos que nos guían hacia una comprensión más profunda. En Vayaquel, el texto dice yumat, una forma que implica será muerto, como consecuencia de hacer un trabajo en Shabbat. Eso quiere decir, mis amigos, que es el trabajo el que va a matar al individuo. Y, por supuesto, ahí ya tenemos una metáfora que deja las puertas abiertas. En Génesis, en cambio, leemos Mot Tamut, que es algo enfático, y dice, ciertamente morirás, que vincula la muerte a la acción del hombre al comer del árbol, del conocimiento del bien y del mal. El Zohar, que es el texto central de la Cábala, ofrece una clave mística. Dice, violar el Shabbat corta el vínculo con la Shejina, provocando una muerte espiritual, más que un castigo físico inmediato. En Génesis, la transgresión trae una doble muerte, la mortalidad física y una desconexión metafísica del Edén. ¿Qué significa esto? En ambos casos, la Torah dice la verdad, pero opera en dimensiones diferentes. En Génesis, la acción humana desencadena la mortalidad terrestre y la ruptura espiritual con lo divino. En Vayaquel, trabajar en Shabbat no nos mata biológicamente, sino que mata nuestro tiempo sagrado, ese espacio de conexión con lo eterno. Por eso la porción comienza con Vayaquel, que quiere decir y elevó, y tiene su raíz en Kelí, en recibir, en Keilah también. En Keilah viene siendo congregación. Entonces, es un término que evoca la idea de reunir y ascender. Es decir, nos reunimos para ascender y ya todos conocen lo que es el término del minyan, que son las 10 personas que se necesitan para tener más fuerza cuando se hace la oración. Entonces, el mandato del Shabbat no es solo no hacer, sino preservar un vínculo vivo con lo divino, algo que trasciende nuestra actividad cotidiana, que se diferencia de lo cotidiano. ¿Okay? El Baal Shem Tov, que es el fundador del Hasidismo, que ya todos lo conocen, lo expresa muy bonito. Dice, violar el Shabbat es matar el tiempo sagrado, un acto que daña al alma más que al cuerpo. Desde un nivel psicoemocional, el Shabbat es un regalo liberador. En un mundo de trabajo constante, el séptimo día nos ofrece esa pausa, digamos, un tiempo de reflexión, una reconexión con lo trascendente, ¿verdad? Entonces, la muerte asociada a romperlo es una metáfora de la esclavitud emocional que surge al ignorar los límites. Es decir, quien no descansa termina muriendo. Eso es un límite que tiene el cuerpo, igual que la persona que no duerme. La persona que no duerme termina muriendo. Eso es lo que nos quiere decir la Torá. Entonces, este pasaje nos enseña que el Shabbat no es solo un ritual, sino una herramienta de supervivencia espiritual y emocional en el mundo moderno. Vivimos en una era de explotación de los más débiles. Tú estás enfermo, pase lo que pase, tienes que ir a trabajar. Ahora en Francia, fíjense, antes en Francia tú entrabas en un periodo de pausa médica y te descontaban 3 días de trabajo.
Hoy son 8 días de trabajo en el que vas a estar 8 días sin cobrar tu salario. Estás enfermo. Entonces la gente, claro, 8 días representa mucho dinero. Entonces la gente prefiere ir a trabajar enfermo que eh, perder 8 días de salario. Eso es una hiperproductividad, mis amigos. Estamos viviendo en esa era donde hay explotación, donde hay hiperproductividad, donde el trabajo y las distracciones, sobre todo las digitales, ocupan todo nuestro tiempo. Entonces, trabajar en Shabbat no nos mata esencialmente, no nos mata biológicamente, pero sí erosiona nuestra paz interior, nuestra capacidad de asombro, que es lo más importante, y nuestra conexión con lo que realmente importa, que es la familia, la comunidad, el alma, lo divino, lo que nos hace sentir completos. Sobre todo, nuestra capacidad de asombro es lo que hace que la vida sea interesante y genial, mis amigos. De lo contrario, caemos en el aburrimiento de la monotonía que nos va secando y vaciando. Y Shabbat nos da eso, nos da ese tiempo para interiorizar y seguirnos asombrando de los milagros pequeños de la vida. Y eso es inapreciable. Son beneficios que nos da Shabbat y que no lo percibimos abiertamente porque son cosas muy sutiles, pero mantienen viva esa capacidad de maravillarnos y la alegría de vivir. El mandamiento de Shabbat, fíjese que se repite al menos 5 veces en toda la Torá, cada uno con matices distintos, lo que sugiere que no es una simple repetición. Y ya sabemos que la Torah es avara en palabras. Por eso se sabe que es una enseñanza matizada o adaptada a diferentes momentos de la narrativa. Por ejemplo, en Génesis 2:3 dice, y realizó Dios en el séptimo día su obra que había hecho y descansó en el día séptimo y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. En este contexto, ¿verdad? Estamos hablando de la narrativa de la creación, el hacer divino nos invita a imitar o a emular lo creado. Entonces, en Génesis no tenemos un mandato explícito de descanso, sino tenemos, no es explícito para el hombre, sino para toda la creación. Hasta las plantas tienen que reposar en Shabbat. ¿Okay? Entonces, Shabbat se nos presenta en Génesis como parte del orden cósmico, santificado por Dios desde el principio de los tiempos. Luego tenemos a Éxodo 28:11, que es cuando Dios nos da las primeras tablas. Dice, recuerda el día de Shabbat para santificarlo, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra y descansó el séptimo día. Entonces, el contexto de este versículo es la revelación de El Sinai y un mandato directo a ese pueblo que está recibiendo las tablas en ese momento. Entonces, esto hace que haya como una especie de invitación divina a imitar el descanso de Dios, pero ya específicamente para este pueblo, para el hombre. ¿Okay? Luego tenemos en Éxodo 31:12-17, que es aquí en Vayaquel, dice, guarda mis sábados entre mí y los hijos de Israel, es una señal eterna, todo aquel que haga trabajo el día del Shabbat morirá. Esto es antes de la construcción del Mishkan, justo antes del becerro de oro. Entonces, guardar Shabbat viene presentándose como un pacto eterno, una advertencia severa de muerte, pero ya entendemos, es una muerte en un nivel más allá de lo biológico. Luego tenemos este pasaje de esta porción, 6 días se hará trabajo, y el séptimo día será para ustedes santo.
todo aquel que haga el trabajo será muerto, ¿verdad? Entonces, aquí viene un matiz redentor. ¿Por qué? Por el becerro de oro. Entonces, aquí se trata de una santidad que viene siendo como una especie de redención por el pecado del becerro de oro. Y luego tenemos la repetición de la Torá, que es en Deuteronomio 5, 12, 15, que es la versión percibida por Moisés, que dice: guarda el día de Shabbat para santificarlo y recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y el Eterno tu Dios te sacó. Este es el discurso de, ya saben, el discurso de Moshe que da antes de entrar a la tierra prometida. Y entonces el contexto de este es: no olvides que eras esclavo en Egipto, que el trabajo te mataba y que ahora tienes un día para ti, para consagrarlo al descanso, para consagrarlo a Dios. Es un día que se asemeja o que viene unido a la liberación. Y de ahí hay una connotación importante para Shabbat. Por eso es que cuando uno va a buscar trabajo, o los judíos vamos a buscar trabajo, para nosotros es primordial que sea un trabajo en donde podemos descansar el Shabbat. El domingo no le importa trabajar a nadie, pero en Shabbat nos importa mucho el trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, mis amigos? Para la Cábala, el tiempo no es una secuencia lineal de eventos, sino que es una fuerza viva. Es una manifestación de la energía divina que estructura la realidad, pero también el tiempo lineal, tal como lo conocemos, es un elemento de juicio, mis amigos. Y el Shabbat, en este sentido, no es simplemente un día de descanso en el calendario, sino es una irrupción del tiempo sagrado dentro del tiempo profano. Es un portal hacia una dimensión superior dentro del tiempo profano. En la visión cabalística, el tiempo en el mundo cotidiano está impregnado de limitación y de dualidad. Durante los 6 días de la semana operamos bajo el dominio del Olam Hazé. ¿Qué es el Olam Hazé? Olam Hazé se traduce como este mundo, donde el tiempo es lineal, el tiempo es finito, está sujeto a la entropía, es decir, todo envejece, todo se desgasta, todo muere. Este tiempo es profano porque está ligado a la muerte, está regido por las fuerzas de la naturaleza y las sefirot inferiores, de Gesed a Yesod, porque se refieren a los 6 días de la semana. Y es lo que hace el tiempo fragmentado. Gébura, por ejemplo, representa la contracción y el juicio, lo que refuerza la idea de un tiempo opresivo que contriñe la existencia. Entonces, tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros percibimos el tiempo en forma lineal, nosotros estamos sometiéndonos a el juicio, a el rigor. ¿Qué nos ofrece la Cábala en cambio de esto? El Olama Abba. Porque el Olama Abba es todo bondad. Esto puede entenderse como la ausencia de conflicto y fragmentación. En la tradición judía, este mundo representa la realización del propósito divino, donde la presencia de Dios, la Shejina, se manifiesta plenamente. A diferencia del Olam Hazé, donde la bondad está mezclada con el juicio y el sufrimiento, el Olam Abba es un estado de recompensa espiritual y plenitud, lo que implica una experiencia del tiempo radicalmente distinta, no como una sucesión de momentos que terminan, sino como una totalidad integrada y eterna. Maimónides sugiere que el Olam Abba es un estado de existencia
intelectual y espiritual, no físico, lo que implica una liberación de las leyes naturales que rigen el Olam Hazé. Cotidianamente no podemos detener el tiempo físico, pero lo que sí podemos hacer es trascender sus inclemencias al cultivar momentos de eternidad, estudiando, descansando en Shabbat, practicando la bondad, orando o simplemente siendo conscientes de lo infinito dentro de nosotros. Y estas prácticas nos acercan a la experiencia del Olam Abba, haciendo que las limitaciones del Olam Hazé sean menos opresivas y más significativas. Entonces, es una liberación no del tiempo mismo, sino de nuestra esclavitud hacia el tiempo. En la Cábala, el Zohar amplifica esta idea al describir al Olam Abba como un reflejo del Ein Sof, donde las limitaciones temporales y espaciales se disuelven en la unidad divina. Maimónides enfatiza que el conocimiento de Dios es la puerta al Olam Abba. Por ejemplo, mis amigos, todos hemos experimentado que el reloj pareciera detenerse cuando estamos absortos en una idea. Y esto es un ejemplo del Olam Abba. Esto lo hemos experimentado. Esto es un eco de la eternidad intelectual. Maimónides dice que una parte de nuestra alma vive en el Olam Abba y que solo tenemos que avivar esa memoria. Elevar el tiempo en Shabbat significa sacarlo de esta prisión de lo finito y conectarlo con lo eterno. Los cabalistas enseñan que el Shabbat está asociado con la Sefira de Binah, con el entendimiento que representa la alegría, la expansión y la unión con lo divino. En términos prácticos, el Olam Abba es Keter, Jochma, Binah y la parte superior de Da'at. Y el Olam Hazé es lo que va por debajo. ¿Ok? Entonces, al santificar el séptimo día, Dios nos da una herramienta para salir del ciclo de la lucha y de la decadencia de esos 6 días, permitiéndonos saborear la eternidad dentro de la temporalidad. Es como si el Shabbat fuera un puente entre lo que quiero ser y entre lo que me quiero convertir. Un momento en el que el alma puede alinearse con su fuente. Esta es la razón por la cual en el marco de la preparación de Pesaj, hoy leemos la parashá Duma, que es el sacrificio de la vaca roja. La vaca roja representa un cuerpo animal que ha superado las limitaciones del tiempo, las limitaciones de Gébura. Por eso debe ser perfecta, sin defecto y nunca haber llevado un yugo. Solo así podemos llegar plenamente al Olam Abba. La vaca roja representa a nuestra Malhut, pero dentro del mundo de Shabbat. Entonces, esta lectura prepara nuestra alma para el momento en el que todos los tiempos llegan al punto cero. Ya yo les he dicho que hay el tiempo lineal, el tiempo en espiral y el tiempo en espiral lineal. Es decir, el tiempo en espiral es como si va de arriba abajo, pero el tiempo lineal en espiral es como avanza, pero al mismo tiempo va rotando. Y nosotros en esta dimensión vivimos todos esos tiempos en pequeños espacios de tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos cuando empezamos a prepararnos para esa es reiniciar todo un ciclo de corrección y de liberación. Entonces, hacia el final de la pasada parashá, Moisés, ya cambiando de tema, ¿verdad? Moisés se presenta ante Dios y hace 2 peticiones. Dice, muéstrame tus caminos y muéstrame tu gloria. Eso lo vemos en Éxodo 33:13. Dice, ahora bien, si de verdad he obtenido tu favor, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que pueda conocerte y permanecer en tu favor. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y en Éxodo 33:17 él dijo, oh, déjame contemplar tu presencia. Moshe
recibes dos respuestas, una positiva y una negativa. Dios le dice que ningún hombre puede ver su rostro y sobrevivir, pero por otra parte le revela sus caminos, que son los 13 atributos de misericordia divina que ya los hemos estudiado. Entonces, cada vez que observamos estas cualidades en el mundo, sentimos inconscientemente la presencia de Dios. Lo vemos como gestos extraordinarios. Y cuando estos faltan, los 13 atributos están ausentes, sentimos la ausencia de la humanidad, la ausencia de algo especial que nos hace humanos, que nos saca de la animalidad. Pero, sobre todo, la esencia de Dios permanece oculta para nosotros, porque no podemos ver su rostro, podemos ver su esencia representada en estos 13 atributos, pero a la vez, cuando estos atributos están ausentes en una persona, entonces lo que queda de esa persona es puro animal. Este concepto en la Cábala se llama Astará Betoch Hastará, que se traduce literalmente como ocultación dentro de la ocultación o doble ocultación. Astará significa ocultación o escondite. En el pensamiento judío se usa para describir cómo Dios, siendo infinito y trascendente, no se revela plenamente en el mundo físico o en la experiencia humana directa. Y Betoch Hastará implica una capa adicional de ocultamiento, sugiriendo que no solo está Dios escondido, sino que incluso el hecho de que está escondido también es velado, para que se entienda fácil. Es decir, la presencia divina está tan profundamente oculta que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad?, de que hay algo que buscar. Hoy en día vivimos en Astará, Betoch Astará. La primera ocultación es que Dios se manifiesta de forma obvia, es decir, no hay milagros visibles como en la época bíblica. Ya ese tiempo quedó revolucionado, ese tiempo pasó. Y la segunda ocultación es que hemos perdido la sensibilidad para percibirlo incluso en lo sutil, en los eventos extraordinarios o en el orden del mundo. Y ni siquiera nos planteamos que podría haber una presencia detrás de un acontecimiento eh, que nos parece inexplicable, ¿verdad? Y esto nos deja en un estado de desconexión doble, mis amigos. No vemos a Dios y ni siquiera sabemos que estamos ciegos de Él. Aplicado a nuestra vida cotidiana, tendríamos que ver que la primera capa de ocultación es la ausencia aparente de una presencia divina o de un sentido trascendente. No lo vemos, eh, tenemos una sensación de abandono, tenemos esa sensación de vacío. Cuando miramos el universo nos vemos tan ínfimos y tan pequeñitos que parece increíble que pertenezcamos a algo más grande que nosotros, ¿verdad? Esa es la primera ocultación. Luego, en nuestra vida cotidiana, esto se manifiesta cuando enfrentamos eventos que no podemos explicar o que sobre todo no podemos controlar, como la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un estrés crónico, etcétera. Psicológicamente, esta falta de claridad nos deja en un estado de ansiedad o de desamparo porque no encontramos un porqué que le dé sentido a lo que vivimos. Ahora, la segunda capa es no ser consciente de que hay algo oculto que hay que buscar. Y esto agrava esta desconexión. En términos emocionales, esto se siente como apatía o resignación. Es decir, no solo estamos solos, sino que ni siquiera sabemos que podríamos buscar un significado más allá de lo evidente. En nuestro mundo moderno, en donde nos domina la explicación racional, hemos perdido el hábito de mirar más allá de lo trascendente, lo que nos deja atrapados en una soledad silenciosa, sin dirección para nuestras emociones.
Entonces, desde una perspectiva positiva, este concepto estará también afecta cómo experimentamos la alegría en los momentos extraordinarios. La doble ocultación nos roba la capacidad de maravillar, que es un estado emocional esencial para la salud mental. En el pasado, un evento como el nacimiento de un hijo o un amanecer espectacular podía vivirse como un milagro o una señal de algo divino. De hecho, si ustedes se dan cuenta, todos los monumentos que hay dedicados a los solsticios de invierno es porque en esa época, para la civilización de la época, eso era un evento divino, ¿verdad? Hoy, la racionalización es la primera ocultación, el primer hastarot es la racionalización. Entonces, eso hoy se reduce a la biología o la meteorología, ¿verdad? Y la falta de conciencia, que es la segunda ocultación, hace que ni siquiera sintamos la necesidad de agradecer o de celebrar más allá de lo superficial. Y esto genera una gratitud limitada, una especie de anestesia emocional. Y entonces nos volvemos menos receptivos a la belleza o al asombro, lo que puede alimentar la depresión o la sensación de que nada importa. Entonces, eh, tenemos que entender, mis amigos, que el episodio del becerro de oro nace de la frustración del pueblo por la ausencia de Moshe. Y según el Midrash, Moshe le dijo a los israelitas que regresaría después de 40 días al mediodía. Pero cuando se demoró, dijeron que estaba muerto. Y presos del pánico, construyeron un ídolo dorado. ¿Por qué ser castigado por esto si el miedo es libre? ¿Acaso no es comprensible que una gente que pasó 200 años de esclavitud, ¿verdad? Que tiene esa memoria de esclavo, si su guía, aquel que les abrió el mar, aquel que hasta el momento se les presentó como el que se conectaba con lo divino, ¿verdad? Si su vida desaparece, no es normal que esa gente entre en pánico, que se vean desamparados, es comprensible, la verdad. Si yo lo puedo comprender, como un Dios misericordioso no lo puede comprender. El asunto es que el mandato no se trata de específicamente la construcción del becerro de oro, porque todos conocemos el pánico. Es una sensación que nos acelera el pulso cuando las cosas no salen como esperamos. Un retraso, una incertidumbre, un silencio que no entendemos nos da ansiedad. Eso es pánico. Y Moisés también lo sintió, pero el asunto que él enfrentó la ausencia divina con preguntas y anhelos. Y el pueblo, en cambio, lo enfrentó con el becerro del oro, con el becerro de oro. Y ahí es donde está la diferencia entre un Koachmah. Koachmah viene siendo Jochmah, pero con las letras invertidas. ¿Y qué es Koachmah? Koachmah es la pregunta. La pregunta que va a dar la respuesta siempre. Y ustedes saben que en la Cábala la pregunta es más importante que la respuesta, porque es la pregunta la que genera a la Jojma. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el pueblo, aquí, toda su energía, toda esta energía de duda, de vacío, la canaliza a través del becerro de oro en lugar de hacerse preguntas trascendentales, ¿verdad? La respuesta, cuando ellos ven que todo esto se rompe, ¿qué hacen? Construyen el Mishkan, pero el estado de pánico lo tienen, porque enseguida empieza una plaga, enseguida empieza la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos enseña todo esto, mis amigos? Que el pánico nos empuja a errores que pueden ser irreversibles. Entonces, ante un estado de pánico, lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos, hacer las preguntas adecuadas.
La doble ocultación tiene un efecto directo en nuestra tendencia al pánico y a las respuestas impulsivas, a las respuestas reactivas. Cuando no percibimos una presencia, una guía, un propósito, o un objetivo, una misión, y ni siquiera sabemos que podríamos buscarla, reaccionamos como el pueblo ante el becerro de oro, con miedo y con desesperación. Es decir, el becerro de oro, es, o sea, el miedo y la desesperación se disfrazaron del becerro de oro. El becerro de oro significa eso, pánico, miedo, desesperación. Entonces, psicológicamente, esto se traduce en comportamientos impulsivos, en discusiones innecesarias, en decisiones apresuradas, en adicciones, etcétera, 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 porque no nos damos el espacio para el autocuestionamiento. Yo le decía a mi hermana esta tarde, como hoy estuve en la sinagoga todo el día, todavía me estoy recuperando, ¿verdad? Le dije, oye, cuando salí de la sinagoga salí cansada porque me doy cuenta de todo el día estar cantando y orando y todo esto, veo cómo mi diafragma ha trabajado. Y eso me ha permitido darme cuenta de la cantidad de energía que he gastado hablando. Es impresionante, se los digo. Solamente en un estado, en cuando necesitamos estar reposo para que nuestro cuerpo active su sistema de defensa y salimos de ese reposo, es que nos damos cuenta de la diferencia, ¿verdad? De lo que se necesita para hablar. Y eso me ha permitido, o sea, este tiempo de reposo me ha permitido darme cuenta de cómo uno se desgasta hablando. Y me doy cuenta que discusiones innecesarias son inútiles. De verdad que es estúpido gastar nuestra energía vital en eso. De verdad que se los digo. No vale la pena. El ego se come nuestra vida. El ego nos mata porque esa energía vital nos está desgastando. Nos está desgastando nuestras pilas, mis amigos. Entonces, no vale la pena, sinceramente. Lo único que les puedo decir es que en esta porción se nos da eh, herramientas para trascender ese pánico. El pánico es inevitable porque un plazo que se vence, una mala noticia, una pérdida, ¿verdad? Nos va a poner siempre en estado de supervivencia, en estado de emergencia. Entonces, buscar nuestra reacción ante ello es lo que marca la diferencia entre el bien y el mal que le sigue al miedo, mis amigos. El estado de pánico es inevitable, pero si ese estado de pánico nos mete en el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces viene siendo un tiempo funesto para nosotros. Ahora, si el pánico nos mete en el cuestionamiento, en la cogma, entonces caemos en el árbol de la vida. Entonces el pánico es como una ola que nos arrastra, surge de lo impredecible de la vida, de ese tiempo que a veces sentimos que es un enemigo. Sin embargo, en un instante de turbulencia tenemos una elección: dejar que el temor nos paralice y nos hunda en el caos, o tomarlo como una señal de doble ocultamiento para actuar con intención, para conseguir claridad y transformar la angustia en algo constructivo. Es en esa respuesta de calma o desesperación, de conciencia o de impulsividad, donde se define si el miedo se convierte en un maestro que nos fortalece o en un tirano que nos destruye. Y es allí donde radica la importancia de santificar el tiempo, al reservar un espacio como el Shabbat, al reservar ese espacio de introspección, de meditación, que hace que el tiempo se paralice. A veces pasamos una hora en meditación y para nosotros fue un segundo. ¿Por qué? Porque entramos en ese tiempo del Olam Abba. Entonces, ese tiempo de Olam Abba nos da la oportunidad de salir de la corriente reactiva del miedo, de detenernos y de reconectar con un propósito más elevado. Entonces, santificar al tiempo, ya en Shabbat, lo hacemos naturalmente, nos saca del ciclo de reactividad automática que el miedo provoca.
nos da un respiro, un marco para procesar lo que nos abruma y nos recuerda que no estamos a merced del caos. En el contexto del Shabbat, por ejemplo, ese día sagrado actúa como un antídoto contra la sensación de que el tiempo nos arrastra. En lugar de ser esclavos del reloj, lo elevamos y lo hacemos nuestro aliado. Cuando nos autocuestionamos, transformamos la frustración en algo constructivo, como el pueblo que pasó de fundir sus joyas para edificar un becerro de oro a fundir sus joyas para edificar el hogar de Dios, el Mishkan, ¿verdad? Entonces, la lección final es cómo salir de un ataque de pánico que no es patológico, porque hay ataques de pánico que son patológicos. Y la gente no puede ni siquiera salir de la puerta de su casa. Los que no son patológicos, ¿verdad? Eh, ocurren cuando, o todos los ataques de pánico ocurren cuando nuestro cerebro entra en modo lucha o huida, hiperventilando y desconectándonos del presente. Y ahí está la clave. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando entramos en miedo? Irnos conectando en forma progresiva. Y en esto la PNL tiene una regla de 5 al 1. Esto quiere decir 5 cosas que puedes ver. Es decir, cuando nosotros estamos en un estado de miedo, ¿verdad? En lugar de seguir pensando en el miedo, vamos a concentrarnos en 5 cosas que podemos ver. Entonces comenzamos a mirar a nuestro alrededor y en voz alta decimos, bueno, el televisor, la bocina, la mesa, la puerta, 5 cosas. Una pared blanca, una pared roja, una lámpara. Entonces nos concentramos en los detalles, en los colores, en las formas y en las texturas de esas 5 cosas. En ese momento, el miedo o a lo que estamos temiendo está saliendo de nuestro foco de atención. Luego vamos por 4 cosas que podemos tocar. Dijimos 5 cosas que podemos ver, ahora 4 cosas que podemos tocar. Entonces, toco la sábana que está suave, ¿verdad? Toco mi ropa, toco la madera si está fría, si está caliente, mi cabello si está sedoso o si está áspero, el suelo si está duro, si está frío, si está caliente. Esto nos va conectando con nuestros sentidos físicos. Entonces ya tenemos 5 cosas que podemos ver, 4 cosas que podemos tocar. Ahora, 3 cosas que podemos escuchar. Entonces vamos a prestarle atención a los sonidos del ambiente. Entonces escucho el ventilador o un coche afuera o un pajarito cantando, mi propia respiración, ¿verdad? Entonces, si hay mucho silencio, el sonido del mouse o el sonido del teclado cuando estoy en mi computadora, algo que genere sonido, ¿verdad? Entonces ya voy por 5, 4, 3. Luego, 2 cosas que podemos oler. Entonces, un aceite esencial, una flor, el olor de una comida, la ropa que huele a detergente o a suavizante, las manos como huelen, el perfume, el aire fresco, etc. Entonces tenemos 5, 4, 3, 2 y 1, una cosa que podemos saborear. Entonces nombramos algo que podamos probar. Por ejemplo, este refresco, el agua, qué sabe el agua, algo que me puedo comer, recordar el sabor de mi chocolate caliente en las mañanas o del que toma café, un café. La idea, mis amigos, es usar esta técnica para reactivar los sentidos que se desconectaron cuando el miedo al pánico, cuando ese pánico, ¿verdad? Hizo que nuestro cerebro se desconectara del tiempo presente y de nuestra realidad. Entonces, esta técnica 5, 4, 3, 2, 1 va a reactivar nuestros sentidos y va a desviar la atención que le pusimos al miedo hacia el aquí y el ahora, lo que hace que la intensidad o la ansiedad se reduzca, ¿verdad? Que se reduzca la intensidad de la respuesta fisiológica como la taquicardia, el sudor, la angustia, etcétera, etcétera, y además nos ayuda a respirar,
más lentos, mientras empezamos a concentrarnos en buscar preguntas trascendentales que puedan ayudarnos a transitar este miedo que va a hacer que nuestro sistema nervioso se calme, mis amigos. Entonces, la lección más importante de esta para allá es esta. Nos habla de la santidad del tiempo, de cómo es importante que nos conectemos a esos periodos de Olama Ba dentro de la semana, ¿verdad? Cuando no podemos, por alguna razón, porque hay semanas que son críticas, ¿verdad? Tenemos el Shabbat como el auxilio, pero la idea es que por lo menos una vez al día tengamos este tiempo para conectarnos en ese espacio del punto cero, que es el Olama Ba, dentro del Olama Hazé. Cuando yo les digo que van tarde a un trabajo y les digo, repitan, el tiempo de Dios es perfecto y me alcanza para todo, suelten la angustia de llegar tarde, todo se recompone. Ese instante es el Olama Ba. Y eso es eficaz a 100%. Experimentenlo. La otra lección, entonces, viene siendo cómo salir de este estado de desconexión que sucede entre el cerebro y el corazón cuando entra el miedo a jugarnos una mala pasada. Entonces tenemos que hacer esta técnica de reconectarnos, reconectar nuestros 5 sentidos nuevamente con el tiempo real y con nuestra biología para poder auxiliarnos en una energía superior en el momento en el que el miedo y la reactividad del animal se dispara. Y a través de ello es lo que nos dice el becerro de oro, cometemos pecados o cometemos errores que muchas veces no podemos echar para atrás. Eso es lo que significa el becerro de oro, un error que no podemos corregir, porque ya fue tan grande el daño que es irreversible. Y es así. Una piel que nunca se ha cortado, cuando se corta y tiene una cicatriz, ya es irreversible. Es una cicatriz. Eso sucede en esta tercera dimensión. Tenemos cosas o vivimos cosas que pueden ser irreversibles, porque el átomo y la estructura del átomo está sujeta a leyes diferentes a las otras dimensiones. En otras dimensiones tenemos que la Teshuvah hace todo posible, pero en esta dimensión hay cosas que cuando se trascienden, se trascienden. Y cuando se transgreden, se transgreden. ¿Ok? Vamos a las preguntas, mi Dani querida.